tardes. En micrófonos, el doctor Tomasini. Doctor, buenos días. Buenos días, Guille. Buenos días para todos. Sí, buenas tardes más bien, ¿verdad? Bueno, estamos entre el día y la tarde. Así es, se perdona, ¿no? Sí. Además es de día. Y Así su servidora y amiga María Guillermina. Y como siempre nos unimos para invitar al Espíritu Santo, recordando las palabras de Juan Pablo II, nuestro agente principal en la evangelización, para que nos ilumine a todos y para obtener el mayor provecho del contenido de este programa. La divina voluntad en la nueva evangelización a través del Espíritu Santo. Hoy vamos a dar una semblanza leve de Luisa Picarreta, un poco sobre sus datos generales, porque sobre Luisa hay muchísimo material para hablar que nos llevaría a muchos programas, y además para conocer a Luisa es necesario leer sus escritos y ya entraremos en eso más adelante. Por ahora decimos unas consideraciones acerca de Luisa Picarreta. Nuestro gran tema de este programa es la divina voluntad. Nuestro Señor Jesucristo le da a conocer a Luisa y la pone a escribir todo lo que de su voluntad quiere que conozcamos. Y es por medio de un sacerdote, su confesor, que Luisa en obediencia comienza a escribir. Cabe mencionar aquí que Luisa siempre estuvo bajo la dirección de un confesor. Si se quiere tener una idea clara de quién es Luisa, como decíamos antes, es necesario conocer sus escritos. Todo lo que se pueda hablar de ella, de su vida personal, no tiene mucho sentido porque es justo la parte que ella quería dejar, pues ella quería renunciar a todo lo suyo. De esto se trata la divina voluntad. Así que para hablar lo necesario ahora de Luisa, tenemos una pequeña autobiografía que hace ella misma y siempre en obediencia, y que ella llama Memorias de la Infancia. Contamos también con el testimonio de San Aníbal María di Francia, sacerdote, confesor extraordinario de Luisa, y también su censor de sus escritos, canonizado por su santidad Juan Pablo II, confesor extraordinario de Luisa, este santo, y con nombramiento del obispo para ser revisor y censor de sus escritos. Perdón por la repetición. Él conoció a Luisa y estuvo cerca de ella por 17 años, hasta que él murió. Él le puso el nil obstat a los primeros 19 volúmenes y consiguió el imprimatur del obispo para los mismos. También les daremos un panorama, un esquema, donde están los puntos más sobresalientes de la vida de Luisa Picarreta. Y bueno, también tenemos la dirección de la página web del doctor Tomasini, para quien se interese en bajar una biografía de Luisa escrita por Fray Bernardino Bucci, actual religioso capuchino y que es sobrino de Rosaria Bucci, la persona que cuidó a Luisa durante 40 años. La dirección es www.divinavoluntad.info. Bien, pues comenzamos con la semblanza, el testimonio que da San Aníbal di Francia. Y dice, está un poco breve, está muy amplio su comentario, pero lo vamos a hacer un poco breve para que nos dé tiempo de leer todo. Dice San Aníbal di Francia: esta hija y discípula predilecta de nuestro Señor, que ha escrito varios volúmenes de revelaciones divinas, quiere vivir solitaria, oculta e incógnita. Esta alma solitaria es una virgen purísima, toda de Dios. Esta esposa de Jesús crucificado, que pasa la noche en éxtasis dolorosos y en padecimientos de todo género, al verla luego durante el día, medio sentada en su cama, trabajando en encajes,
nada deja entrever, ni lo más mínimo de una que en la noche haya sufrido tanto. Nada, nada de aire extraordinario, sobrenatural. Si bien no posee nada de ciencia humana, está dotada abundantemente de una sabiduría toda celestial, de la ciencia de los santos. Su vivir es muy modesto. La vida de esta Virgen esposa de Jesús es más celestial que terrena y quiere pasar por el mundo ignorada y desconocida, no buscando nada más que a Jesús y a su Santísima Madre, la cual ha tomado particular protección de esta alma elegida. Las sublimes revelaciones hechas por nuestro Señor Jesucristo a esta queridísima hija suya tienen por finalidad establecer en la tierra el triunfo completo del reino de la divina voluntad. Estas revelaciones tienen el sello de una instrucción toda nueva y celestial y siempre en el modo más fácil y persuasivo. Las comparaciones ilustran en modo admirable esta doctrina dictada, a veces con autoridad, de modo que hace recordar el dicho de San Juan en el Evangelio. Jesús enseñaba con autoridad. Esto es más o menos así en concentradito el testimonio que este santo, San Aníbal de Francia, da acerca de Luisa. Y ¿te parece, Salvador, si hablamos un poquito sobre lo que la misma Luisa habla de sí misma? Claro. ¿Sí? En su Recuerdos libro, de un libro que ella hace, ¿no? Del libro de la infancia. Ajá, así ¿Sí? es. Bueno, pues ella misma lo narra. Siempre todo lo que escribió Luisa lo hace bajo la obediencia, porque como decíamos en el principio, ella por su parte nunca habría escrito nada y porque quiere pasar desapercibida, pero bueno, por obediencia lo hace y qué bueno que lo hace, porque así nosotros pues conocemos un poquito de ella, ¿verdad? Bueno, lo necesario. Y ella misma escribe y dice: cuando me quieras interrumpir, Salvador, con toda confianza, ¿eh? Sí, Guille, cómo no. Bueno, dice Luisa: nací en 1865, el 23 de abril, domingo in albis, por la mañana. Esa misma tarde me bautizaron. Mi madre decía que yo nací al revés, pero que ella no sufrió nada durante el parto, tanto que yo en las diferentes circunstancias y momentos de mi vida estoy acostumbrada a decir, nací al revés. Por eso es justo que mi vida sea al revés de cómo es la vida de las demás criaturas. Creo que aquí, Guille, es la primera interrupción, perdón. Sí, por pero supuesto. Vale la pena aclarar lo de la vida al revés y lo del nacimiento al revés. El nacimiento de ella fue lo que se llama un nacimiento podálico, o sea, venía sentada. Sí. No es un nacimiento normal, que ordinario, viene de cabeza, ¿no? Sí. Sino viene sentada. Entonces, por eso es que dice que nació al revés. Bueno, ¿de acuerdo? Como buen ginecólogo nos lo aclaras, me parece bien. Después dice: recuerdo que cuando tenía 3 o 4 años de edad y hasta los 10 años, yo era de temperamento miedoso y era tanto el miedo que tenía que no podía estar sola y ni siquiera podía dar unos pasos sin estar acompañada. Pero esto era porque desde que tenía 3 años yo soñaba casi siempre sueños de miedo. Soñaba con el demonio, el cual me daba tanto miedo que me hacía temblar. Muchas veces soñaba que me quería llevar con él y que me jalaba fuerte y yo hacía todos los esfuerzos posibles para huir. Y durante el mismo sueño sudaba frío, me escondía, huía a los brazos de mi madre y por lo tanto durante el día me quedaba con la impresión de los sueños y me daba tanto miedo que sentía como que por todos lados el demonio quería salir. Yo creo que esto me hizo bien, porque ya desde tan pequeña yo rezaba muchas Aves Marías y Padres Nuestros, a todos los santos de quienes yo conocía el nombre, para obtener la gracia de no soñar con el demonio. Recuerdo bien que las 7 Aves Marías de la Virgen Dolorosa las rezaba siempre ya desde aquella edad, así que tenía una larga lista de Padres Nuestros y de Aves Marías,
Por eso, mientras las otras niñas y mis hermanitas jugaban, yo me quedaba un poco apartada de ellas, o bien junto a ellas porque tenía miedo, pero no jugaba con ellas, para poder rezar mi larga lista de Aves Marías y Padres Nuestros. También recuerdo que algunas veces soñaba la Virgen que hacía huir al demonio, y en una ocasión me dijo: «Hija mía, llora, que mi hijo ha muerto». Yo quedaba impresionada y la compadecía, pero todo esto me hacía infeliz. Cuando fui más grande y ya era capaz de meditar y de leer, no podía estar sola por el miedo y por eso no podía hacer lo que quería. Habiéndome hecha hija de María a la edad de 11 años, un día, mientras quería ponerme a orar y a meditar, me sorprendió el miedo y estaba por huir para refugiarme con mi familia, y sentí entonces una fuerza en mi interior que me detenía, y escuché en el fondo de mi alma una voz que me decía: «¿Por qué tienes miedo? Tu ángel de la guarda está a tu lado. Está Jesús en tu corazón y tu Madre Celestial te tiene bajo su manto. ¿Por qué entonces tienes miedo? ¿Quién es más fuerte, tu ángel de la guarda, tu Jesús, tu Madre Celestial o el enemigo infernal? Pues entonces no huyas, sino quédate aquí, ora y no tengas miedo». Al escuchar estas palabras en mi interior, me dio tanta fuerza, valor y firmeza que el miedo se fue, y cada vez que me dejaba sorprender por este miedo, oía de nuevo la misma voz en mi interior, y yo sentía que mi ángel de la guarda, la Reina soberana y mi dulce Jesús me llevaban de la mano. Me sentía victoriosa estando entre ellos, y esto me llenó de tanto valor que se me fue totalmente el miedo, tanto más que los sueños de miedo que tenía se acabaron totalmente. Y así ya pude quedarme sola cuando estábamos en la hacienda, mientras antes, si iba, apenas veía que se movía la rama de un árbol, huía, porque creía que arriba de ella estaba el demonio. Al acordarme un día de mi miedo, de cuando era pequeña, de todos los sueños del enemigo, los cuales llenaban de infelicidad mi niñez, le decía yo a Jesús: «¿Qué provecho, amor mío, el haber pasado mi niñez con tanto miedo, con tantos sueños malos que me hacían temblar y sudar y me amargaban la vida a tan tierna edad? Yo no entendía nada y creo que el enemigo no podía tener ninguna finalidad estando yo tan pequeña». Y Jesús me dijo: «Hija mía, el enemigo entreveía algo en ti. Veía que me podía servir en alguna cosa para mi grande gloria y que él iba a recibir una derrota muy grande que nunca había recibido. Más aún cuando veía que por más que se esforzaba no podía hacer entrar en ti ningún afecto o pensamiento menos puro, porque yo le tenía cerradas las puertas y él no sabía por dónde entrar. Viendo todo esto se enojaba y trataba de aterrorizarte, sin poder hacer otra cosa que hacerte soñar sueños de miedo y de terror. Y sobre todo, no sabiendo el porqué de mis designios sobre ti, los cuales servirían para destruir su reino. Estaba muy atento para indagar la causa, con la esperanza de poderte perjudicar en todos los modos. Nuestro Señor había sido tan bueno conmigo, dándome unos padres buenos y que estaban muy atentos a no hacernos oír blasfemias y ni siquiera alguna palabra poco honesta. Me amaban, pero con un amor digno y serio. Recuerdo que mi padre nunca me llegó a tomar entre sus brazos cuando era chica, y tampoco recuerdo el haberle dado o recibido de él algún beso. Tampoco a mi madre recuerdo haberla besado, y cuando fui grande y empecé a estar en cama, mi mamá, teniendo que ir a la hacienda y faltar por largos meses, al despedirse de mí parecía que quería darme un beso, y yo, dándome cuenta, antes de que lo hiciera, le besaba la mano, y ella se detenía y no daba desahogo a aquel acto del todo materno. Mi papá y mi mamá eran ángeles de pureza y de modestia. Fueron generosos con sus dependientes. El fraude, el engaño,
no tenían lugar en nuestra casa. Era tanto su cuidado que nunca me confiaron a personas extrañas, sino siempre fueron ellos quienes me cuidaron. Yo espero que Jesús bendito haya premiado tanta virtud, dándoles por morada la patria celestial. Continúa Luisa diciendo: recuerdo también que yo era de temperamento vergonzoso, y si nos venían a visitar nuestros parientes u otras personas, yo me escapaba a la parte de arriba de la casa para que no me encontraran, o me escondía detrás de la cama y rezaba, y salía de ahí solo hasta que me llamaban y me decían que ya se habían ido. Y cuando mi mamá iba a visitar a nuestros parientes y quería llevarme con ella, yo lloraba porque no quería ir. Y entonces yo y otra hermanita mía, que tenía casi el mismo temperamento que yo, preferíamos quedarnos solas encerradas bajo llave que salir. A causa de esta vergüenza, yo no participaba en nada, ni en las fiestas, ni en diversiones inocentes que acostumbraban las familias. La vergüenza hacía que me sacrificara, y si mis padres me obligaban, era una cruz para mí, pues la vergüenza hacía que todas las cosas fueran para mí extrañas. Al recordar esto, que de alguna manera llenaba de infelicidad mi niñez, mi dulce Jesús me dijo: hija mía, también la vergüenza con la que te rodeé durante tu niñez fue una de las más grandes manifestaciones de mi celoso amor por ti. Yo no quería que en ti entrara nadie, ni el mundo ni las personas. Quería hacer que fueras una extraña para todas. No quería que tomaras parte en nada, ni que te diera placer ninguna cosa, porque habiendo desde entonces establecido que en ti habría de formar el reino del Fiat Supremo, y debiendo tú participar de sus fiestas y de las alegrías que hay en él, era justo que no gozaras de ninguna otra clase de fiestas, y que te quedaras en ayunas de todo placer, de todo placer y diversión que existe sobre la tierra. ¿No estás contenta? Pero a pesar de mi miedo y de mi vergüenza, yo era también de temperamento alegre y vivaz. Saltaba, corría y también a veces hacía algunas travesuras. Después, a la edad de 12 años aproximadamente, comenzó otro periodo de mi vida. Empecé a escuchar en mi interior la voz de mi Jesús, especialmente cuando comulgaba. Mi primera comunión la hice cuando tenía 9 años y ese mismo día recibí el sacramento de la confirmación. Así pues, frecuentemente me hacía escuchar su voz cuando comulgaba. Algunas veces me quedaba horas enteras de rodillas después de haber comulgado, casi sin hacer ningún movimiento, y escuchaba en mi interior su voz. Algunas veces me hablaba, otras veces me regañaba si no había sido buena y atenta, y si durante el día me había distraído alguna vez, cómo me regañaba, y terminaba diciéndome: y sin embargo dices que me amas, ¿cómo es que no se ve? Yo sentía que moría al oír que me decía esto, y le prometía que en adelante sería más atenta, y Jesús me decía: vamos a ver si es cierto. Las palabras no me bastan, quiero hechos. La Eucaristía se convirtió así en mi pasión predominante. En ella concentré todos mis afectos. Estaba segura de oír hablar a nuestro Señor, y cuánto me costaba quedarme sin comulgar por estar obligada a ir con mi familia a la hacienda, teniendo que quedarme por largos meses sin la Santa Misa y la Santa Comunión. ¿Cuántas veces me ponía a llorar al ver los árboles, las flores y toda la creación? Decía para mí: las obras de Jesús me rodean, solo Jesús no está conmigo. Háblame tú, flor, tú sol, tú cielo, tú agua cristalina que corres en nuestro laguito. Háblenme de Jesús. Ustedes son sus obras, las obras de sus manos. Denme noticias suyas. Y me parecía que todas las cosas creadas me hablaran de Él.
Cada una me hablaba de alguna cualidad de Jesús y yo lloraba y llegaba hasta enfermarme porque no podía recibir a quien todas las cosas aman y que también sabían describir la belleza, el amor, la bondad de Jesús. Salvador, ¿estás ahí? Sí. ¿No tienes comentarios? Pues estamos simplemente oyendo esta parte, que es interesante porque es la parte en que Luisa narra brevemente los puntos importantes para ella de su vida, ¿no? Sí. Y creo que realmente vale la pena escucharlos así de viva voz. Sí. Como de ella, sin hacer más comentarios. O sea, ¿qué comentario le podemos hacer? Muy bien, a pues. a un relato así. Así Simplemente ver el cariño, el afecto, el cuidado que Jesús tenía con esta alma desde su infancia. O sea, y yo creo que ya todo el mundo se dio cuenta de ello, pero Jesús quería exclusividad en su vida. Así es. O sea, quería un alma exclusiva para él. Y eso se sirve de cosas que a veces podríamos tachar como defectos, como sería el ser vergonzosa, el ser un poquito temerosa o miedosa. Introvertida. Introvertida. O sea, Jesús se vale de esa parte natural para aislarla realmente del mundo e impedir que el gusto del mundo entre en el interior de ella, ¿no? Sus planes, bueno, ya poco a poco, conforme vayamos conociendo, vamos a ir viendo el porqué de esto. Era tan grande la obra que querías realizar en ella, que era imprescindible hacerla así, aunque a los ojos del mundo parecería como una crueldad que a una niña tan pequeña se le impida el poder hacer una vida normal, el jugar, el divertirse, ¿no? Que lo podríamos catalogar así, pero bueno, era justificable por lo que venía después. Así es. Bueno, entonces continuamos. Nos queda un poquito para terminar esto. Uh-huh. Y como tú dices, así sin comentarios, ¿verdad? Es muy claro lo que ella va expresando, que lo que ella iba viviendo en su niñez. Y sobre todo que es concisa en los puntos que van a tener relación con toda su vida mística con Jesús, ¿no? Así o sea, toda es. esa relación de Jesús y ella tienen su inicio, su base, el fundamento en esta infancia para irla seleccionando de todos los demás, ¿no? Así es. Bueno, entonces continuamos. Dice Luisa: también durante la meditación escuchaba la voz de Jesús, pero no siempre. En cambio, cuando comulgaba, siempre. ¿Cuántas veces cuando meditaba me quedaba hasta 2 o 3 horas sin poder dejar la meditación? Y conforme iba leyendo, llegaba a un cierto punto y me detenía. Y Jesús me hablaba en mi interior, en posición de maestro, explicándome la meditación. Ya desde entonces, en mi interior, mi amable Jesús me daba sus lecciones sobre la cruz, la mansedumbre, la obediencia, sobre su vida oculta. A propósito de su vida oculta, recuerdo bien que me decía: hija mía, tu vida debe estar entre nosotros, en la casa de Nazaret. Si trabajas, si haces oración, si tomas tus alimentos, si caminas, debes tener una mano tomada a la mía, la otra a nuestra madre y la mirada puesta en San José, para ver si tus actos corresponden a los nuestros, de manera que puedas decir: primero me hago un modelo viendo lo que hace Jesús, mi Madre Celestial y San José, y después lo sigo. Conforme al modelo que hayas hecho, quiero que mi vida oculta se repita en ti. Quiero encontrar en ti las obras de mi madre, las de mi querido San José y mis mismas obras. Yo me quedaba confundida y le respondía: amado Jesús mío, yo no sé cómo hacerlo. Y él: hija mía, ánimo, no te abatas. Si no sabes hacer algo, pídeme que yo te enseñe y de inmediato yo te enseñaré.
Te diré el modo en que hacíamos las cosas, el continuo amor que corría entre los tres. Que yo, cual mar, y ellos como ríos, estábamos siempre hasta el borde, a tal grado que uno se desbordaba en el otro, y tanto que teníamos poco tiempo para hablar entre nosotros, tanto así estábamos absortos en el amor. ¿Te das cuenta cómo estás atrasada? Tienes mucho que hacer para alcanzarnos. Te conviene guardar mucho silencio y atención, y además yo no te quiero atrás, sino entre nosotros. Y dice Luisa, entonces, cuando yo no sabía hacer algo, le preguntaba a Jesús y él me enseñaba. Casi siempre trataba lo más que podía de apartarme de mi familia para estar sola, para mantenerme en silencio. Tomaba mi trabajo y le pedía a mi mamá que me dejara irme para arriba y ella me daba permiso. Así que mi mente estaba en la casa de Nazaret y a veces miraba a uno y luego a otro y me quedaba confundida al verlos tan atentos en sus humildes trabajos, tan absortos en las llamas del amor, las cuales se elevaban tanto que sus obras quedaban incendiadas y transformadas en amor. Y yo, maravillada, pensaba, ellos aman tanto, ¿y cuál es mi amor? ¿Puedo yo decir que mis obras, mis oraciones, el alimento que tomo, los pasos que doy, son llamas de amor que se elevan hasta el trono de Dios y formándose un río desemboca en el mar de Jesús? Y viendo que no lo era, me afligía, y Jesús me decía en mi interior, ¿qué tienes? No te aflijas, poco a poco llegarás, yo estaré dentro de ti, tú sígueme y no temas. Y dice Luisa, si yo quisiera decir todo lo que pasó en mi interior durante mi niñez, me alargaría demasiado, tanto más que en el primer volumen que escribí, sin haber precisado la época, antes o después, cuando yo estaba más pequeña o cuando ya había crecido, está dicho de alguna forma el trabajo que la gracia hacía en mi alma, ya que así se me dijo. Es decir, que no importaba que no pusiera el orden respecto a la edad que tenía de cuánto me sucedió, ni lo que había sucedido primero, ni lo que había sucedido después, con tal de que dijera lo que había sucedido en mí. Además de que después de tantos años me era difícil poner en orden lo que había sucedido en mi interior. Así pues, para no hacer repeticiones, sigo adelante. Y continúa. Recuerdo que cuando ya era muchacha, tenía la obsesión de hacerme religiosa, y como en la escuela había religiosas, yo me sentía atraída por ellas, pero además las quería porque quería ser como ellas. Pero en mi interior sentía que Jesús me regañaba por este afecto, y si bien yo le prometía que no volvería a amar a nadie sino solo a él, volvía a caer y él volvía a regañarme. Este fue el único afecto que recuerdo haber sentido en modo especial durante mi vida, porque ya después no volví a amar a nadie. Qué tiranía para el corazón del hombre es un afecto humano y a veces hasta inocente. Recuerdo con terror los regaños internos que me ponían en cruz. Me parecía que mi afecto ponía en cruz a Jesús y Jesús en cambio también me ponía a mí en cruz y por eso no gozaba de la verdadera paz, porque la naturaleza del amor humano es hacerle guerra al corazón humano. Tener la paz y amar de manera especial a alguna persona no es posible en este mundo. Y si esto se llega a dar, significa que no se tiene conciencia, y esto aunque sea con un fin santo e indiferente. Pero mi adorado Jesús hizo que esto se terminara rápidamente de la siguiente manera. Una mañana le pedí a mi mamá que me mandara a visitar a la superiora, cosa que obtuve con dificultad y sacrificio. Cuando fui, pedí que mandaran llamar a la superiora y después me respondieron que estaba ocupada y que no podía salir. Yo quedé como herida al oír esto. Fui entonces a la iglesia y desahogué mi pena con Jesús, y él aprovechó la ocasión para que esto se terminara.
Me habló de su amor y de la inconstancia del amor de las criaturas. Y me decía que quería que todo esto se terminara absolutamente, diciéndome que, dice Jesús, cuando un corazón no está vacío, yo lo rechazo y no puedo dar inicio a la obra que mis designios han decidido hacer en el fondo de su alma. Y dice Luisa, pero ¿quién pudiera decir todo lo que me dijo en mi interior? Recuerdo que terminé con todo aquello y mi corazón quedó insensible sin saber volver a amar a nadie. Así pues, yo le pedía siempre a Jesús que hiciera que algún día llegara a hacerme religiosa. Y cuando lo escuchaba en mi interior, varias veces le pregunté si algún día llegaría a realizarse mi vocación religiosa, y Jesús me lo aseguraba diciéndome, sí, te complaceré, verás cómo llegarás a ser religiosa. Yo me quedaba muy contenta al oír que Jesús me lo aseguraba y trataba de ir disponiendo a mi familia para que me lo permitieran, pues eran contrarios, y especialmente mi mamá, quien a veces llegaba hasta llorar y me decía que en último caso me dejaría si hubiera querido hacerme religiosa de clausura, pero activa jamás me dejaría. Sin embargo, en honor de la verdad, yo quería hacerme religiosa de vida activa porque las que yo conocía habían sido mis maestras, pero vino entonces mi larga enfermedad. Y muchas veces me lamentaba con Jesús diciéndole, y en cambio me decías mentiras, te burlabas de mí diciéndome que llegaría a ser religiosa. Y Jesús muchas veces me ha asegurado que era verdad, diciéndome, yo no sé ni engañar ni burlarme de nadie. Mi llamada para ti era más especial. ¿Quién, haciéndose religiosa incluso en las congregaciones más rígidas, no puede caminar, tomar aire, sentir gusto de nada? ¿Cuántas veces en las congregaciones religiosas dejan entrar su pequeño mundo y se divierten magníficamente? Y yo quedo como apartado. Ah, hija mía, cuando yo llamo a un estado, yo sé bien cómo realizar mi llamada. El lugar para mí es indiferente. El hábito religioso no me dice nada. Cuando la sustancia de su alma es lo que debe ser, si hubiera entrado en algún instituto religioso, y por eso te digo que tú eres y serás la verdadera monjita de mi corazón. Yo creo que con esto completamos. Salvador, comentábamos que teníamos un esquema. Pues me gustaría que nos comentases algo sobre todo esto que Luisa escribe, y al final podemos dejarlo para decir el esquema de su vida, ¿te parece? Bueno, ¿por qué no mejor de una vez mencionamos el esquema? Sí. Porque son datos, o sea, nada más fechas y fechas muy importantes relacionadas siempre con toda la obra de Jesús en ella, ¿no? Sí. Entonces dejarlo ya visto para después poder hacer algún comentario, si es que se pudiera. Me parece. Sobre esto, ¿no? Sí, me parece muy bien, porque pues para aprovechar el tiempo con tus valiosos comentarios, Salvador. Bueno, pues lo decimos así brevemente, este esquema de la vida de Luisa Picarreta. En 1865, el 23 de abril, nacimiento y bautismo de Luisa. En 1874, a los 9 años, Luisa recibe los sacramentos de la Eucaristía y de la confirmación. Comienza a oír la voz de Jesús. En 1878, a los 13 años, Luisa tiene su primera visión de Jesús con la cruz. En 1881, a los 16 años, Luisa comienza un periodo de 3 años de purificación por parte de los demonios. En 1882, a los 17 años, Luisa comienza a rezar la novena de la Navidad. El padre Cosmo di Loiodice comienza el oficio de confesor de Luisa.
En 1883-84, Luisa comienza a depender de los sacerdotes para ser liberada de su estado de petrificación. En 1887, epidemia de cólera. Luisa se ofrece a Jesús como víctima. El padre Cosmo di Loiodice deja Corato. Don Michel de Benedictis se vuelve el nuevo confesor de Luisa. En 1888, el 15 de octubre, Jesús desposa a Luisa con el matrimonio místico. En 1889, el 8 de septiembre, a los 24 años, renovación del matrimonio místico, Luisa recibe entonces el don del divino querer. En 1890, Luisa experimenta el esponsalicio de la cruz. En 1899 muere don Michel de Benedictis. Don Gennaro di Gennaro se vuelve el nuevo confesor de Luisa. El 28 de febrero, Luisa comienza a escribir por obediencia. En 1907, marzo, mueren los padres de Luisa. En 1910, Luisa conoce a Beato Padre Aníbal di Francia, ahora santo, un grupo de sacerdotes, el Beato Padre di Francia y los siervos de Dios Eustaquio Montemurro y Gennaro Bracale comienzan a encontrarse en el apartamento de Luisa. En 1915, primera edición de las Horas de la Pasión de nuestro Señor Jesucristo. Y enseguida, don Francesco di Benedictis reemplaza a don Gennaro di Gennaro como confesor de Luisa. En 1926, 30 de enero, muere don Francesco di Benedictis. Don Benedetto Calvi, párroco de Santa María Greca, es el nuevo confesor de Luisa. Luisa escribe las memorias de la infancia a petición de don Benedetto Calvi, las que acabamos de escuchar. En 1927, el 1 de junio, muere el confesor extraordinario de Luisa, el beato Aníbal di Francia, que ya es santo. En 1928, el 7 de octubre, de acuerdo a los deseos del santo di Francia, Luisa entra en la Casa de la Divina Voluntad en Corato, en un convento de las Hijas del Divino Celo. En 1930, a petición de don Benedetto Calvi, Luisa escribe el libro La Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad. En 1938, el 13 de julio, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publica un decreto con el cual vienen condenados 3 versiones de los escritos de Luisa, una edición de las Horas de la Pasión, una edición de selección de capítulos de los diarios de Luisa y una edición de la Virgen María en el Reino de la Divina Voluntad. El 7 de octubre, Luisa deja el convento de las Hijas del Divino Celo, se traslada a un apartamento en la calle Magdalena 20 en Corato. El 28 de diciembre cesa la obediencia de escribir. En 1947, el 4 de marzo, Luisa muere. En 1962, 3 de junio, con el permiso de la Santa Sede, el cuerpo de Luisa es trasladado del cementerio de Corato a la parroquia de Santa María Greca. En 1990, el Papa Juan Pablo II beatifica al padre Aníbal di Francia, confesor extraordinario de Luisa. En 1994, en enero, el cardenal Felici, prefecto de la Congregación de la Causa de los Santos, informa al arzobispo de Trani Nazaret, Carmelo Casati, que puede proceder con la apertura de la causa de beatificación de Luisa. El 20 de noviembre, en la fiesta de Cristo Rey, el arzobispo Casati abre la causa de beatificación de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Bueno. Aquí termina este esquema. Y adelante, Salvador. Así es, mira. Hay cosas que son necesarias aclarar. O sea, sobre este esquema de la vida de Luisa hay una gran duda que me salta a la mente ahorita, porque nos dice que Luisa recibe el don del divino querer
el 8 de septiembre de 1889 a los 24 años. Y esto yo pienso que está equivocado, o sea, ese es mi parecer, porque durante esa etapa Jesús llevaba a Luisa por el camino de las virtudes, o sea, apenas iniciaba a enseñarle las virtudes, a enseñarle toda la santidad basada en las virtudes. Y es hasta aproximadamente 1919, más o menos, cuando Jesús le informa a Luisa que su papel de alma víctima, que era como había estado ella, termina. O sea que le quiere dar otro oficio más grande, que es el de vivir ya esa espiritualidad que le quiere comunicar, que es la espiritualidad de su voluntad. Por lo tanto, el vivir en su querer debe ser forzosamente posterior a esto. Entonces, por eso es que me ese dato con esa fecha. Pero bueno, así está escrito. Es algo que han hecho gentes que conocieron a Luisa, sobre todo el padre Bucci, que es, como ya mencionaste, o sea, es el que hace la biografía y tiene una relación, o sea, familiar con la persona que cuidó a Luisa, de Rosaria Bucci, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, simplemente como un comentario, o sea, así aparte, ¿eh? Algo que también vale la pena mencionar, sobre todo porque ya entramos realmente en relación con los escritos. Estamos muy acostumbrados a hacer elogios de las personas y por eso es que se escriben grandes cosas, biografías, se investiga mucho sobre la vida de la persona, sobre sus virtudes, sus costumbres, en fin, todo lo que normalmente las asociaciones hacen cuando tienen en mente elevar la, el prestigio de una persona y sobre todo una persona como Luisa, que en este momento está su causa de beatificación abierta. Nada más que si entendiéramos lo que realmente es la divina voluntad, que eso lo vamos a ver en programas siguientes, veríamos que todo eso quedaría totalmente anulado, porque es Jesús quien se encarga de irla preparando e irle pidiendo que renuncie a todo lo suyo. O sea, una renuncia, un abandono total en Jesús. Por lo tanto, todo lo que podamos investigar de la vida externa de Luisa, pues nos diría poca cosa, ¿no? de lo que realmente Luisa era y de lo que Luisa nos interesa a nosotros conocer de ella. Entonces, vayamos a los escritos de ella. En alguna ocasión Jesús le menciona que todo lo que ella escribe en sus escritos no es otra cosa más que el desahogo de todo lo que él, o sea Jesús, está obrando en el interior de Luisa. Entonces, si todo lo que ella escribe es simplemente el desahogo de lo que Jesús obra, no, yo quisiera dejar claro esto, cuando Jesús obra en el interior de alguien, ese alguien se transforma en lo que Jesús escribe. No sé si se entienda así. Todos los santos, todos los santos que han recorrido el camino de la santidad humana por medio de las virtudes, la virtud va escribiendo, o sea, ayudada por la gracia, va escribiendo en el interior de la persona todas las obras que esa virtud quiere hacer. Y entonces esa persona se convierte en el desarrollo de todo ese escrito interior o de ese obrar interior de Dios.
Pondríamos, por ejemplo, a San Francisco de Asís, que es un gran apasionado del Evangelio y de la pobreza. O sea, lo impacta tanto que entonces es Dios mismo, la gracia misma, quien va desarrollando en su interior todas las obras que quiere que de San Francisco haga, y se muestran en el exterior como la persona pobre que todo lo dejó a manos de la providencia, abandonado totalmente en manos de Dios, y un gran defensor del Evangelio que quería vivirlo plenamente, ¿no? Luisa es exactamente lo mismo. O sea, Luisa, una de las cosas principales que Jesús le va pidiendo es el despojarse de todo. Entonces, si se va a despojar de todo, bueno, realmente no tendría mucho interés para nosotros ver lo que deja, ver lo que Jesús no quiere que ella tenga. Todas las cosas externas de ella, Jesús le pide que las abandone. Entonces, entrar en una biografía de Luisa, pues desde mi punto de vista, esto es totalmente personal, creo que sería intrascendente. Pero si seguimos lo que Jesús dice, que lo que ella escribe no es más que el desahogo de lo que Jesús obra en su interior, y esta es la espiritualidad que ella nos deja como herencia, como una enseñanza para que nosotros, si queremos y nos agrada, podamos seguirla. Bueno, pues entonces creo que vale la pena mejor dedicarnos a eso, ¿no? Así es. En, en Jesús, en otro escrito, no recuerdo bien, pero bueno, debe ser por ahí del volumen 16, 18, algo así, le dice que si la primera finalidad de ellos, o sea, era conocer a Luisa su voluntad, para que reinase en ella como quiere que reine, como lo mencionaste, en términos generales era necesario, ¿sí? Era necesario que al principio le hablara de todo lo anterior, o sea, de las virtudes y de la parte conocida ya de la espiritualidad, para que Luisa la fuera practicando y fuera sellando todo su interior con estas santidades, con la santidad de la obediencia, con lo que ahorita acabas de mencionar, o sea, su oficio de víctima, de alma víctima, repetidora de los sufrimientos de Jesús, en fin. Entonces, todo esto es la parte preparatoria de Luisa y que se ve reflejada en los primeros volúmenes de sus escritos. Luisa escribe 36 volúmenes, 36 libretas, de las cuales las primeras 10 son solamente sobre virtudes, donde Jesús le va enseñando a su modo todos los pasos de las virtudes que ella debe practicar. Pero en el volumen 11, que podríamos catalogarlo como un volumen aparte totalmente, porque es el volumen del cambio, es donde Jesús le dice, bueno, mira, todo esto es lo que se ha practicado hasta hoy, todo esto es donde el hombre ha basado la santidad y ha basado toda su actividad para acercarse a mí, pero no es todo. Aún hay cosas que quiero enseñarte, que quiero mostrarle al mundo a través de ti, y que son todavía para mí más queridas, más preciadas. Por eso es que es el volumen de cambio. Es el volumen donde le dice, bueno, todo lo que hemos practicado hasta ahorita hay que empezarlo a dejar a un lado, porque ahora vamos a algo superior. Quizá esto pudiera como alarmar un poquito, escandalizar un poquito
decir que hay que dejar todo esto, pero desde el Evangelio hay más o menos indicios. ¿Ya? En alguno de los programas anteriores se mencionaba la parábola del joven rico, y el joven rico, o sea, le pregunta a Jesús que qué necesita para salvarse. Y Jesús simplemente le contesta que el que practique o que cumpla los mandamientos. Si nos vamos un poquito más a fondo, veremos que los mandamientos no se pueden cumplir más que con la práctica de la virtud. O sea, la virtud de la obediencia, la virtud de la castidad, en fin. Y es toda su respuesta de él. Pero cuando el joven rico le dice, oye, es que yo ya los cumplo, y los cumplo desde joven, entonces Jesús le dice, bueno, entonces lo que quieres no es salvarte, sino es la perfección. Quieres ser perfecto. Y esto ahora empieza a cobrar vida nuevamente en la vida de Luisa. Luisa en ese momento, al terminar el volumen 10, era todo un portento de virtudes, de santidad basada en las virtudes. Y es cuando Jesús le empieza a decir, abandónalo. Y ustedes recordarán que al joven rico, cuando le dice, si quieres ser perfecto, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Generalmente nos hemos quedado en la idea de que era vender todos los bienes terrenales que aquel joven tenía. Y hasta el mismo Evangelio nos parece indicar ese camino al decir que se entristeció porque tenía muchos bienes. Pero más bien se refiere a los bienes espirituales, a los bienes que había acumulado por la práctica de las virtudes. Y ahora en Luisa se convierte en una realidad así contundente. Luisa era muy pobre, o sea, materialmente no tenía nada, pero espiritualmente era riquísima, o sea, tenía una riqueza espiritual de virtud inmensa. Y aquí es donde Jesús le empieza a decir, deja todo para poderte dar algo más allá de esto, que fue lo mismo que le dijeron al joven rico. Después de que vendas todo, toma tu cruz y sígueme. La invitación ahí estaba. El joven rico la despreció. Luisa, en ese amor a Jesús, se ha acercado a él como pocos lo han logrado a través de las virtudes. Pero ahora Jesús, en el libro 11, que es el libro de cambio, le pide que las empiece a dejar y que empiece a practicar todo lo que él le va a ir mencionando acerca de su voluntad. Lógico, a Luisa, igual que al joven rico, le cuesta mucho trabajo, pero afortunadamente para nosotros, ella se decide a hacerlo, y gracias a eso ahora nosotros podemos contar con esta maravilla de los escritos de Luisa para poder practicarlo también nosotros. Del libro 12 al libro 24 aproximadamente es toda la revelación de todas las verdades que Jesús le va dando acerca de su voluntad, y va poco a poco, o sea, en un crecimiento continuo, hablándole de su voluntad, de su querer, que se mencionaba al principio, que es el culmen, el vivir abandonado en el divino querer. Y ese divino querer es el acto de Dios, el acto único de Dios. O sea, que esto forzosamente tenía que ser posterior a la fecha en la que nos mencionan ahí. Entonces, del 12 al 24 es la acumulación de las verdades, y del 25 en adelante podríamos decir que es ya la construcción de ese edificio
de esa santidad nueva que Jesús nos viene a mostrar. No sé si con esto quede más o menos así someramente visto lo de los escritos. Sí, muy interesante, Salvador. Te agradecemos mucho todo esto que nos das a conocer. Enriquece mucho lo que leímos de Luisa. Y bueno, de todas maneras tenemos 5 minutos todavía. Uh-huh. Está muy claro, muy enriquecedor, muy importante. Y bueno, no sé si quieras adelantar un poquito de lo que va a seguir para el siguiente programa. Pues sí me gustaría, mira, el hablar de esto, tenemos que enmarcarlo forzosamente dentro de la revelación, o sea, no podemos hablar de algo así que parezca que está fuera. Y aquí volvemos a mencionar un poco lo que ya habíamos mencionado, creo que en el primero o segundo programa. Lo primero es, cuando hablamos del reino de la divina voluntad, como que inmediatamente nuestra mente se va a la voluntad de Dios como una cosa querida por Dios. Y que Dios quiere que yo haga esto y entonces yo, para vivir en su voluntad, yo simplemente cumplo todo lo que Dios quiere que yo haga. Uno de los problemas principales está en conocer la voluntad de Dios para mí. O sea, la puedo conocer en forma genérica, como en los mandamientos. O sea, los 10 mandamientos, bueno, pues me van marcando las cosas que Dios quiere que yo haga o las que no quiere que yo haga. Pero nada más, no abarca más partes de mi vida. Claro, mi vida la puedo llevar a cabo normándola en los mandamientos, pero va a haber muchas situaciones en las cuales los mandamientos no van a poder regir mi vida, en que van a quedar no transgredidos, sino simplemente no tienen función. Por ejemplo, debo debo honrar a Dios en todas las cosas, debo amarlo, debo preferirlo a todo lo demás, debo ser honrado, debo honrar a mis padres, no cometer adulterio, no matar, en fin. Pero eso no me va a unir en vida realmente con Dios. O sea, la virtud es un adorno del alma, no es vida del alma. Y como dijera Jesús en el Evangelio, siervo inútil soy, es mi obligación. Así es. Y te quedas en eso. Así es. Entonces, bueno, de alguna manera tenemos que ir entendiendo que no es todo. Jesús mismo en la noche del Jueves Santo lo menciona. Todavía tengo mucho que deciros, pero ahorita no podéis con ello. ¿Me permiten un segundo, Guille, por favor? Sí, cómo no. Y bueno, amigos radioescuchas, ha sido muy, muy interesante todo lo que hemos venido pues hablando, su servidora, el doctor Tomasini, sobre Luisa, y esto nos sirve un poquito así como de escalón para ya el siguiente programa. Empezaremos a hablar de pues ya de los escritos de Luisa, de Divina Voluntad, que es el tema central de nuestro programa. Así es. Oye, Guille, mira, sí. Antes de terminar, no sé si tenga tiempo. 2 minutitos. 2 minutos, más que suficiente. Hay una aclaración que creo que es conveniente hacer ahorita. Durante muchísimos años, a partir de la redención para acá, Jesús nos deja una sola oración. O sea, cuando los apóstoles le piden que los enseñe a orar, Él les enseña la oración, el Padre Nuestro, que hemos repetido siempre hasta el cansancio. Y en el Padre Nuestro se vislumbra también algo acerca de esta voluntad de Dios. Cuando Jesús
lo dice. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, o sea, lo ubica. Santificado sea tu nombre, o sea, es la parte necesaria de hacer hacia la divinidad. Pero luego, ay, perdón, ya me pegaste tu La tos. garraspera. Tenemos 30 Sí, segundos. venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Ese hágase tu voluntad no es cúmplase así nada más, porque pone un punto especial, es como en el cielo. ¿Cómo? O sea, de la misma manera que se hace en el cielo, que se haga en la tierra. El único problema que tenemos es que no nos dijo cómo se hace su voluntad en el cielo. El cielo. Y todos pensamos, en modo chusco lo voy a decir, que Dios está sentado en su trono como todo un gobernante, no sé, Carlos Salinas de Gortari, algo así, dando órdenes y todos obedeciendo. Y eso es una terrible equivocación. O sea, no, Dios, sus relaciones de filiación, sus relaciones de familiaridad, no de dar órdenes y los demás en cumplirlas, sino es una relación de amor, una relación íntima entre Dios y su criatura. Y no solamente de hijo, Por favor, con esto quiero terminar nada más para dejarlo así. Sí, sí. Siempre hemos pensado que el llegar a ser hijos de Dios es todo y están muy equivocados. Y eso lo digo así, total, equivocados. Porque me baso en las palabras de San Juan. San Juan en su Evangelio, en la introducción, dice que nos dio poder para llegar a ser hijos de Dios. Pero ahí nos quedamos. Bueno, espera tantito, ahora yo te voy a interrumpir. Me están avisando en cabina que tenemos un poco más de tiempo, el tiempo que necesites. Bueno. Y así que sigue adelante. Yo cuando me avisen que se acorta el tiempo, te aviso, pero por lo mientras sigue hablando lo que sea necesario. Entonces, San Juan, posteriormente en su primera carta, dice algo terriblemente intrigante. Dice, ahora ya somos hijos de Dios, pero lo que vamos a hacer todavía no lo sabemos. Y sabemos que cuando se revele Jesús, o sea, está hablando de él, cuando se revele totalmente, entonces conoceremos lo que vamos a hacer porque lo veremos tal cual es. Qué palabras tan fabulosas. Así es. El llegar a ser hijos de Dios no lo es todo. Y nuestra verdadera, no sé cómo decirlo, nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera vocación, presencia. Llamado, ¿no? No, la esencia de lo que yo debo ser, lo voy a conocer cuando Jesús se revele tal cual es. Y yo preguntaría, bueno, ¿y que no conocemos a Jesús tal cual es? La respuesta es contundente también, no. A Jesús no lo conocemos. Jesús sabemos perfectamente que es dos naturalezas, perfecto hombre y perfecto Dios, o sea, un hombre perfecto y Dios mismo, en una sola persona, que es la persona del Verbo. Y esa persona del Verbo, o sea, segunda persona de la Trinidad, se llama Jesús. Por lo tanto, nosotros conocemos lo que hacía la parte humana. Sabemos dónde nació, sabemos qué hacía, sabemos que trabajaba con su padre putativo San José, sabemos que vivía con María,
Sabemos que se dedicó a ser carpintero, sabemos que se fue exiliado a Egipto, en fin, sabemos muchas cosas, pero no conocemos lo que hacía en eso la divinidad. Como que nos ha quedado un poquito velada esa parte y no entendemos exactamente cómo interactuaba el verbo, o sea, la naturaleza divina, en la naturaleza humana. Ya lo habíamos mencionado, no sabemos cómo actuaba Dios en el interior de Jesús cuando Jesús comía. No sabemos cómo actuaba cuando Jesús era clavado en la cruz. Entonces, por eso es que tenemos esa distorsión realmente, una distorsión, una vista un poquito nublada de la persona de Jesús, de la persona del Verbo, porque casi siempre nuestra naturaleza humana tiende a humanizar solamente a Jesús y pensar que la parte divina solamente actuaba cuando hacía milagros. O sea, o cuando predicaba su doctrina, que todos quedaban admirados por las palabras y el imperio con lo que los decía, o en la transfiguración del monte Tabor, pero esos eran simplemente manifestaciones. Pero esa parte divina, esa naturaleza divina que Jesús contenía en sí mismo, interactuaba en todo su obrar, pero eso no lo conocemos. Y si nosotros somos creados a imagen y semejanza de Jesús, forzosamente debemos tener conocimiento de eso para saber qué somos. No es qué voy a hacer, sino qué soy. Por eso es que San Juan dice, ahora ya somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos redimió, Jesús nos volvió a poner en el punto en donde deberíamos estar. Y eso nos da la posibilidad de que Dios nos reciba nuevamente como hijos. Pero lo que vamos a hacer, lo que realmente es nuestra finalidad, no la conocemos. Pero cuando Él se revele tal como es, entonces sabremos qué llegaremos a hacer. Así que realmente esa parte es la parte que todavía queda total y absolutamente ignorada. Y esa es la gran revelación que Jesús hace en los escritos de Luisa Picarreta. Así que en realidad toda esta etapa de la vida de Luisa, de la santidad humana, de la primera parte de santidad, es simplemente preparatoria, es el llegar a ser hija de Dios, que es la primera parte de San Juan. Y luego a partir del 11 es cuando le dice, bueno, está bien, pero ahora vamos a ir un poquito más allá. Vamos a conocer lo que hacía mi divinidad en mi humanidad. Y con eso tendremos una idea clara de Jesús. Y si recuerdan, esto no es otra cosa más que el cumplimiento de la promesa que Jesús nos hace en la última cena, que el Espíritu Santo nos conducirá poco a poco hasta la verdad plena, y esa verdad plena es Jesús. Así que toda la parte que había quedado un poquito a la deriva, obscurecida y todo, ahora se presenta como una parte por revelación del Espíritu Santo, en que nos va a ir haciendo penetrar en el interior de Jesús para conocerlo a fondo, para ya no tener tantas ideas tan, yo diría, absurdas sobre Él, y que debido a ese desconocimiento es por lo que han venido tantísimas equivocaciones doctrinales, que han culminado muchísimas de ellas en cismas dentro de la Iglesia, en herejías dentro de la Iglesia.
pero que se han tratado de solventar, o sea, siguiendo una línea dura, rígida, en que se usaban palabras tan terribles como anatema. Así es. O sea, en que la iglesia no tenía los medios para explicarse todo esto. Y todo tenía que ser explicado por la teología. Y la teología también, o sea, hacía esfuerzos inauditos por fundamentar esa unión hipostática de Jesús, pero sin penetrar en su interior. O sea, y con palabras, con etimologías y todo, trataron de poner un camino por donde no se podía transitar más que dentro de los límites que ellos ponían. Y me recuerdas las palabras de San Pablo en la carta primera a los Corintios, capítulo 13, cuando San Pablo habla sobre el amor, pero más adelante cuando dice, ahora vemos como en espejo, mas cuando llegue lo perfecto, conoceremos como fuimos conocidos. Y bueno, pensamos que el espejo de aquel tiempo, pues no era tan nítido como ahora, ¿no? No, es que ahora es muy sencillo, mira. Si yo quisiera saber lo que tú piensas, pues me voy a equivocar. Sí, necesito decírtelo yo. Porque voy a estar adivinando. Entonces, para saber lo que piensas, o me lo dices tú, o nunca lo voy a saber. Así es. Bueno, conocer a Dios en su interior, conocer a Jesús en esa unión hipostática en que se une de esa manera la humanidad con la divinidad, verdadero hombre con verdadero Dios, en una sola persona. O me lo dice Él, o voy a cometer desatino. O a imaginarme cosas. Por eso, imaginarme cosas. Y para no imaginarme cosas, entonces tomo la línea rígida en que simplemente hasta donde se alcanza a ver un poquito y lo demás se debe tomar como dogma de fe. Entonces, ¿qué era lo que quería yo aclarar? O sea, que el Espíritu Santo es el que debe ir revelando poco a poco esa intimidad de Jesús para irnos haciendo conocer lo que era Jesús y lo que debemos ser nosotros. Y esto no es de Luisa, ni es mío, ni es nada, es de San Juan. Ah, ok. Mira, Salvador, sí, claro, nos están avisando aquí en cabina que tenemos 15 minutos más. ¿Quieres que los aprovechemos? Bueno, es que, bueno. No, tú dime, y si no, pues cerramos ya. O sea, de todas maneras... Les agradezco mucho, de veras, pero ya ahorita me pasé un poco del tiempo. Más de tiempo, está bien. No tenía yo previsto esto. Ah, no, está bien, Salvador. Al contrario, muchas gracias por tu tiempo. Y y ya dejamos listo el escaloncito para el siguiente viernes. En que vamos a hablar ya de los escritos de Luisa. Les agradecemos de todas maneras su atención y a ti, Salvador, te agradecemos tu valiosísimo tiempo. Así es. Muchas gracias, muy buenas tardes y nos escuchamos en la próxima semana. Dios nos bendice. Hágase, hágase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase. Hazme fundir en la hoguera del fuego que hace vivir y crecer. Sacia la sed de mi alma en el manantial del divino querer. Pongo con fe y confianza al pie de tu trono hoy mi voluntad. Pido, Señor, que me brindes un día la tuya por la eternidad. Hágase.
cantar.